En Medio Oriente, Líbano atraviesa por su peor crisis económica en décadas y sus ciudadanos ya han comenzado a tomar medidas extremas para recuperar sus dólares atrapados en los bancos. Por eso la Asociación de Bancos decidió cerrar todas las sucursales a partir de hoy y durante los próximos 3 días. Para hablar del tema nos acompaña Eric Bejar Villegas. Él es profesor de Economía del TEC de Monterrey y decano de Ciencias Económicas de la Universidad Internacional de Berlín. Y también está con nosotros nuestra periodista especializada en economía, Daniela Blandón. Les doy la bienvenida a ambos, especialmente a nuestro invitado Eric. Gracias por acompañarnos aquí en nuestros estudios. Todo empieza, o no, por el colapso del sistema bancario en 2021 en Líbano. ¿Cómo se llegó a esta crisis? Bueno, uno se tiene que devolver inclusive hasta los años 70 para ver que el Líbano ha estado sufriendo por las guerras, la guerra civil hasta el 90 y luego la guerra en el 2006 con Israel. El problema tiene que ver con una crisis de endeudamiento, es decir, que el gobierno está utilizando el dinero que tiene para pagar deudas, para pagar intereses, una crisis de liquidez y también otro problema muy grave es una crisis de confianza que la población no tiene en sus gobernantes. Entonces, si yo quiero tener acceso a los dólares que he guardado y no me los dan, me da pánico. Claro, ¿y cómo se explica que si esto es un problema del gobierno y la deuda del gobierno, entonces cómo llega también a los bancos y cómo una persona llega a la sede de su banco y le dice, no, los recursos que usted tenía ahorrados acá ya no están? O peor aún, si tienes, por ejemplo, $700 guardados, te vamos a dar 200, pero eso no quiere decir que el resto va a estar ahí guardado para ti para el futuro, sino que esos 200 es todo lo que hay y todo lo que habrá en el futuro. Entonces, las personas están sumamente preocupadas. Ya ha habido casos de gente que va con armas de mentira a asaltar los bancos, pero por casos gravísimos, por ejemplo, para pagar tratamientos de cáncer y así sucesivamente. Y eso también hace, digamos, un efecto, una ola en todo el país que de por sí ya ha tenido un desempleo del 48% en el 2018, que tuvo esta crisis terrible con la explosión del depósito de nitrato de amonio en el 2020, donde murieron más de 200 personas. Y a eso se suma el tema también de los refugiados de Siria. Es decir, las cosas se juntan con la pandemia también para una situación grave en el país. Y sigamos profundizando este tema que usted menciona y es la población y los efectos que esta crisis económica tiene en ellos. Usted ya nos contaba algunos datos de, por ejemplo, ciudadanos asaltando bancos con armas de mentiras, pero ¿cómo vive la población teniendo en cuenta sobre todo que el 80% de los habitantes están bajo la línea de pobreza? Están viviendo muy mal en este momento porque también cuando uno tiene una crisis financiera y una crisis económica, una de las variables que miramos siempre es el desempleo. El desempleo es muy alto y cuando la moneda se deprecia tanto, quiere decir que un país tan dependiente de las importaciones va a tener que despedir a muchas personas. Por ejemplo, los restaurantes, los hoteles y así sucesivamente. Si yo no puedo comprar insumos porque me cuestan mucho, porque mi moneda no vale nada, entonces obviamente voy a tener que despedir a la gente en mi empresa. Eric, esto es una situación que no es nueva para el Líbano, llevamos ya unos 3 años en los que se ha empeorado. ¿Por qué ha empeorado la situación en estos últimos 3 años y qué se ve entonces de cara al futuro? También hay un acuerdo pendiente con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Era una bomba de tiempo desde el 2016. De hecho, los bancos empezaron a atraer las remesas y a atraer también ahorro desde el exterior, pero también desde el interior, diciendo que iban a pagar intereses muy altos. Y el gobierno también se permitió subirse los salarios justo antes de las elecciones del 2018. Entonces, al prometer tanto, la gente metió los dólares en las cuentas y después de eso, con el 2019, cuando las empresas salieron a buscar dólares para poder importar, porque recordemos que el Líbano lo que exporta son joyas, tiene que importar todo, petróleo, tiene que importar medicinas, tiene que importar textiles. Entonces, mientras que exporta 3.000 millones de dólares, importa 20.000 millones. Es decir, que están dependiendo fuertemente de los mercados internacionales. Y esa bomba de tiempo se da porque en el 2019 la escasez de los dólares explota. Al no tener dólares, entonces no se puede importar. Y como el Estado estaba endeudado con los bancos que le prestaban esos dólares de la gente que tuvo la confianza, ahí colapsa todo. Es una crisis de confianza. ¿Y cómo esta falta de dólares, esta crisis de confianza y esta crisis económica del Líbano está afectando a Medio Oriente? El problema es que estamos hablando de una región muy inestable. Ya sabemos que el problema de Siria, que ha tenido efectos no solo en esta región, sino también en Europa, por el tema de los refugiados, lleva a que haya una migración masiva.
El Líbano ha tenido alrededor de 1.200.000, hay otras cifras que hablan de 1,5 millones de refugiados que han llegado, también países como Turquía lo han vivido, y el problema es que ahora, con algunos movimientos militares que hace, por ejemplo, Turquía hacia Armenia, por ejemplo, y también en la frontera con Siria, hay una preocupación muy grande en general. Recordemos que hay otra teoría que nos dice, o más bien, una hipótesis muy clara, que el Líbano es una especie de satélite de la guerra que quiere hacer Arabia Saudita contra Irán e Irán contra Arabia Saudita. Es decir, es una especie de guerra satélite que sufren los habitantes del Líbano y que desestabiliza toda la región. Hay un tema también en la región que es un común denominador y es la devaluación de la moneda, no solamente en Líbano, sino en sus vecinos, también si nos vamos hasta Libia. Hay muchos países en donde la moneda ya no está costando casi nada frente al dólar. ¿Cómo sortear esta situación? O sea, ¿cuáles son las soluciones que hay a la vista para estos países que están pasándola tan mal económicamente? Bueno, las soluciones de siempre tienen que ver con austeridad en el gasto, pero obviamente eso implica también que hay menos dinero circulando y que por lo tanto la crisis económica se puede recrudecer. Pero parte del compromiso, por lo menos lo que se está hablando con la Unión Europea y con el Fondo Monetario Internacional, es también un control sobre el problema de la corrupción y también algunas variables específicas para no ir a poner impuestos en donde no debe ser. Recordemos que uno de los impuestos más graves que puso el Líbano y que llevó a esta pequeña revolución de octubre fue el de WhatsApp. Es decir, le impusieron un impuesto, suena un poco repetitivo, pero imaginemos esto, a las llamadas de WhatsApp de 20 centavos diarios. Entonces, si este tipo de cosas no se cambian y la austeridad no parte, más bien es de reducir el gasto, por ejemplo, para pagar menos intereses, entonces no se va a poder hacer nada. Ahora Francia, por ejemplo, es un país que está también muy involucrado en este tema no solo de la reconstrucción, como ha sido un tema histórico del Líbano, sino también de la estabilización de las finanzas. Si un país no tiene un sistema bancario estable, como lo tuvo el Líbano en el 2007 y 2008, de hecho fue uno de los pocos países que creció en su bolsa durante la crisis mundial, difícilmente el país va a poder salir de este problema. Entonces se tiene que estabilizar el sector financiero. Y obviamente cerrarlo 3 días no necesariamente es una señal muy alentadora, pero es necesaria para que no haya una corrida sobre los bancos, que es lo que le pasó a Argentina en el 2001, lo que pasó en Japón en 1900, en los 20, y lo que también siempre se ha temido prácticamente en todas las economías del mundo. Eric, usted nos hablaba de un posible recrudecimiento aún peor de la economía libanesa y de la economía de la región. ¿Qué se puede esperar entonces en Líbano, especialmente luego de este cierre de 3 días? Bueno, todo es posible. Realmente uno como economista puede anticiparse de pronto algunas cosas, pero no predecirlas. Yo veo un riesgo y es que aparezcan también, síntomas de más violencia. Recordemos que ahí está Hezbollah de por medio, que tiene una enemistad de hace mucho tiempo con Israel, que es el país vecino, que sí es próspero económicamente. Y también pensemos que otra cosa que el Líbano puede, en lo que puede caer, es en un cambio sobre ese acuerdo de 1989, Taif, que es cuando las sectas religiosas se acuerdan entre ellas repartirse el poder. Si se llega a romper esto, también podemos estar hablando inclusive de conflictos con fundamento religioso que serían sumamente graves. Esperemos que eso no pase y que se logre estabilizar los mercados financieros. Bueno, aquí hay un componente muy importante que es el Fondo Monetario Internacional y voy a volver sobre él porque ha aparecido como el rescatista de todos estos países, no solamente en Líbano, también en Sri Lanka, en algunos países de América Latina, pero el Fondo Monetario Internacional es bastante impopular porque llega a exigir unas condiciones que los países no tienen. ¿Por qué no hablamos también un poco de eso? ¿Por qué es tan impopular el Fondo Monetario Internacional y qué ventajas o desventajas tiene que entre a rescatar a los países? Bueno, en ese club de los impopulares sí, siempre aparece el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y en algunos casos uno entiende también por qué. Cuando uno va a prestar plata pone condiciones, ¿no? Y esa plata claramente tiene que ver con la idea de poder recuperarla en algún momento. Entonces tiene que haber credibilidad. El Fondo Monetario y el Banco Mundial lo que han exigido normalmente es sanear las finanzas, quiere decir reducir el gasto público o hacer, que el gasto público fluya hacia algo más productivo. El problema también, y eso se vio en la crisis con Grecia en 2012 más o menos, y por eso había críticas contra el Fondo Monetario Internacional o contra la famosa Troika, porque también había otros actores, es que también hay que pagar los intereses. Y esos intereses son muy costosos. Grecia en esa época estaba pagando más o menos el 90% de lo que le entraba a sus acreedores. Entonces,
claramente por eso no es popular el Fondo Monetario Internacional. Sí. Pero por otro lado, si ese dinero no fluye a la economía y hay una, vamos a ponerlo así, como una especie de resequedad financiera, si no hay dinero, no hay transaccionabilidad, es decir, no se pueden hacer transacciones, no se pueden pagar cosas, eso es peor. Entonces es impopular, pero para evitar el golpe puede ser necesario.